Las fallas ya miran al 2026 y pronto conoceremos la identidad de las que serán las próximas máximas representantes de la ciudad. Mientras tanto, desde el periódico.com estamos conociendo a las 13 aspirantes al cargo y ahora nos encontramos con María Mariner Guijarro de la falla Jacinto Benavente Regina Germana. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes. Primero que nada, darte la enhorabuena por ya haber llegado hasta aquí. Gracias. Y cuéntanos un poco, ¿cómo estás viviendo estos días ya como miembro de la Corte de Honor Infantil de Valencia? Pues con muchísima ilusión, de momento todavía asimilando, pero bueno, con muchísima ilusión, súper contenta con toda la Corte y nada, esperando el día de la telefonada, que ya veremos lo que pasa. Pase lo que pase, súper contenta ya de ser Corte y que vamos a hacer una piña toda la Corte que no nos la va a quitar nadie. Y para quien no te conozca, cuéntanos un poco cómo es María. Pues yo soy muy alegre, muy espontánea y pues muy simpática, que le gustan mucho las fallas y pues yo creo que también muy sociable porque me gusta mucho hablar con la gente y creo que pues se me da bien hacer amigos. ¿Y qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿A qué cole vas? Pues yo voy al colegio Guadalaviar y ahí juego baloncesto y también me gusta mucho pintar. Este año me he apuntado a los bailes regionales de la falla. También me gusta mucho hacer pulseras, pendientes, cosas así, manualidades. ¿Y desde cuándo eres fallera? Yo soy fallera desde que tenía 1 año y medio, estoy apuntada a la falla, pero yo iba a la falla desde que nací. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer cuando vas a la falla? Pues me gustan mucho los playbacks o moros y cristianos, que este año he salido en lo alto de la carroza y me ha gustado mucho. ¿Qué significan para ti las fallas? Pues para mí significan una fiesta de pólvora, la mejor fiesta del mundo que no puede faltar y pues mucha también pues como familia porque es tu segunda casa el Casal y pues una fiesta pues eso, que te lo pasas genial y que pues haces muchísimos amigos y te aporta mucho como niña. ¿Y cómo viviste ese momento en el Roig Arena cuando de repente escuchaste tu nombre? Pues yo lo sentí con muchísima ilusión, muchísimo pues también cariño porque todas mis amigas me dieron un abrazo y cuando subí al escenario otro con las que salieron y que nunca voy a olvidar ese momento del abrazo porque fue súper bonito y pues eso, pues también pensé mucho en toda mi comisión porque los vi, a la primera los vi y pues eso, muy acogida por todo el mundo que estaba allí, que estaba aplaudiendo y pues me gustó mucho. ¿Y si el día 13 suena tu teléfono, cómo sería eso? Buah, pues ya sería el bombazo porque ya ser Corte para mí ya es un honor y luego ya si pudiese ser fallera mayor infantil de Valencia sería lo mejor que me podría pasar. Y en el caso contrario, en el caso de que no pudiese sonar, ¿cómo te gustaría vivir este año como Corte? Bueno, pues no pasaría nada si no sonara el teléfono, porque ya sería Corte y me lo pasaría genial con todas mis amigas, transmitiría muchísima unión en el grupo y pues eso, estaría todo el día cantando, bailando. ¿Cómo crees que tiene que ser una fallera mayor infantil de Valencia? Pues muy responsable, educada, que pues sepa transmitir a Valencia su pasión por las fallas, muy alegre, pues eso, muchas cosas que al fin y al cabo se noten que ella es una niña contenta y alegre. ¿Y por qué tienes que ser tú? Pues porque yo creo que obtengo esas virtudes y pues porque soy fallera desde que era pequeña, me gustaría mucho y porque pues sería un honor representar a Valencia por todo lo alto. Ahora ya para terminar de conocerte del todo, vamos a hacer un pequeño juego de palabras, ¿vale? En el que yo te iré diciendo una palabra y tú me contestarás con lo primero que te venga a la mente o lo que tú quieras, ¿vale? Una canción. 6 de febrero. Un lugar del mundo. Valencia. Un acto fallero. La presentación. Una virtud. Pues que soy muy sociable. Un defecto. Que soy un poco como muy charradora. Una película. Sigue el ritmo. Un plato o comida. Paella. Una pieza de indumentaria. El vestido. Un color. Turquesa. Un libro. El club de las zapatillas rojas. Una fallera mayor infantil de Valencia. Marina. Una estación del año. Verano. Una emoción. Alegría. Un animal. Perro.
Algo que te encante de Las Fallas. Pues la pólvora. Un lugar de Valencia. La ciudad de las artes y las ciencias. ¿Por qué? Porque a veces voy por la ciudad de las artes y las ciencias con mi padre en bici y me gusta mucho. Y ahora ya para finalizar, te dejamos la cámara para que lances el mensaje que tú quieras. Pues le doy las gracias a toda mi familia por haberme estado apoyando, a las niñas que no han salido, que no pasa nada, que nos sigan en todos los actos, que nos va a hacer muchísima ilusión a las 13, al jurado por haber confiado en mí y pues eso, a toda Valencia en general. Pues muchísimas gracias, María, por atendernos y que tengas mucha suerte. Gracias.